que miente, que niega y que nada. Es el Estado que tapa, que oculta, que viola y que mata. Es el Estado, ese es su Estado. No, no, no. Hacen falta más siluetas, hacen falta más baldosas, hacen falta más pañuelos, hacen falta más. Es mi memoria, es tu memoria, que borra, que evita, que anula, que nada. Es mi memoria, es tu memoria, que late, que siente, que busca, que salva. Nuestra memoria, sí, sí. Hacen falta más siluetas, hacen falta más baldosas, hacen falta más pañuelos, hacen falta más. Es mi memoria, es tu memoria, que borra, que edita, que anula, que nada. Es mi memoria, es tu memoria, que late, que siente, que busca, que salva. Es la memoria, nuestra memoria. Hacen falta más siluetas, hacen falta más baldosas, hacen falta más pañuelos, hacen falta más, hacen falta más, hacen falta más, hacen falta, hacen falta, hacen falta más, hacen falta, 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 hacen falta. De la serie de Relatos y Todo, a mí me interesa destacar algo del recorrido de los participantes, espectadores, digámosle, a lo largo de toda la serie, que va de ser más bien una manera más contemplativa de percibir, o más a partir de los ojos, o del estar, siempre del estar en la situación como participante, pero más distanciado, y que con el correr de las distintas series del relato, la obra empezó a construirse más en el cuerpo o en las percepciones o en los sentidos de los que participaban como espectadores, y no tanto como algo que los performers presentamos para que otro lo vea. O sea, como que se construyó algo donde los espectadores viven y crean la obra. La propuesta es hacer un recorrido por las calles de Almagro, un paseo, pero no va a ser un paseo más, sino que lo que les propongo es que parte del recorrido lo hagamos con los ojos tapados. Ustedes, no yo. Yo voy a ser el guía. Así que la idea es percibir el recorrido con otros sentidos, activando otros sentidos que no sean la vista, que es por ahí el que nosotros solemos usar más para movernos en la ciudad. Al principio puede resultar un poco angustiante, frustrante, etc. Pero a partir de que avance el recorrido todo va a mejorar. O eso espero. El proyecto Relato Situado
suma distintas capas y distintas maneras, sobre todo de pensar el concepto de memoria. Y creo que su aporte fundamental es pensarlo desde y con el cuerpo y en acto en el espacio público. Es decir, por supuesto que hay una reflexión que tiene que ver con discusiones, con lecturas, pero creo que el principal aporte tiene que ver con que es un concepto que se construye en el hacer y que se va ampliando, redefiniendo, contrastando con el anterior a medida que se suceden los distintos relatos. Eso también me parece que es un aporte interesante, pensar justamente un concepto que siempre se torna y se constituye, mejor dicho, de manera absolutamente dinámica. Ese tipo que ven ahí se apareció de repente y empezó a putearnos de arriba abajo. Como no le dimos bola, se ve que eso lo puso más violento. Se nos vino el humo, nos empezó a amenazar que nos iba a partir la guitarra en la cabeza, que iba a llamar a la policía. No sé cuántas cosas más dijo. Empezamos a correr y nos viene siguiendo hace 3 cuadras. Esto no es la primera vez que pasa acá en el barrio. Hace 3 años más o menos a unas compañeras les pasó lo mismo. Terminaron 12 horas adentro de un calabozo. A otra compañera de la tribu también la atacaron por lesbiana cuando iba a trabajar. Pues la policía no hace nada, los cubre a estos fachos. A ver si podemos salir ahora. Vamos. Para la compañía, situar un relato no es simplemente contar una historia en el lugar que ocurrió, sino que se convierte en un dispositivo multiplicador de diferentes tipos de relaciones entre diferentes elementos, tales como el pasado, el presente, el arte, la vida, los artistas y el público, el espacio físico con el espacio sentido, etc. En este sentido, las obras de la compañía no van a estar cerradas de antemano, sino que van a ser el resultado de la puesta en relación, podríamos decir, de todos esos elementos. Vos sos la guía, entonces tenemos que avisar a vos. Tenés que avisar, yo soy el ayudante. Bueno, a vos también. A ella la vamos a explicar más rápido. Y bueno, nos vamos a la puerta y espero que no nos perdamos. Dale. Vos sos la guía. Creo que la Compañía de Funciones Patrióticas, a partir del relato situado, empieza a tener otro contacto con su público. Si bien en algunos trabajos anteriores había tenido experiencias donde la gente se involucraba, es a partir del relato donde el público deja de ser un actor pasivo y pasa a ser un actor activo que es parte de cada trabajo. Y si antes estábamos frente a un gran acto del colegio secundario, un acto trastocado, en cuanto veíamos alguna de sus obras, ahora es como que nos sacaban del colegio y nos llevaban a una excursión que uno no se iba a olvidar porque te traspasaba. Eso es lo que generó relato. Y en ese momento, por lo menos cuando empezó, yo no recuerdo que haya habido trabajos de ese tipo y de ese estilo. Y sin embargo, a partir de ahí sí empezaron a haber algunos trabajos parecidos que tenían cierto formato como el del relato situado.
por suerte, ¿no? Para bien. Van a tener que ir con los ojos tapados. Si alguien tiene algún inconveniente, nos avisa, no hay problema, se lo saca y sigue. ¿Sí? La idea es que lo puedan hacer. Daniela, o quizás tenemos que comprimirnos. Sí, pero entonces cuando hacemos fila india nos ponemos en fila y si nos comprimimos nos hacemos chiquitas y nos escuchamos. ¿Sí? ¿Alguna duda? Laura. ¿Sí? Fui a ver Relato Situado en marzo del 2018. Lo que recuerdo es que cuando llegamos nos dividieron en grupos, nos taparon los ojos y fuimos caminando por la ciudad. Nos fueron acompañando en todos los trayectos de una forma súper amable y súper cuidadosa. Y nos invitaron a activar los sentidos, a prestar atención con qué velocidad caminábamos, si habían baldosas rotas en el camino, qué olíamos, qué escuchábamos. Y cuando llegamos a un espacio nos pudimos quitar las vendas y encontrar las baldosas que daban cuenta de la historia de una persona que había sido desaparecida en ese espacio. Y nos contaron que en muchos juicios esta activación de los sentidos, de la escucha, de los olores, fue lo que permitió dar cuenta de descubrir hacia dónde habían sido trasladadas estas personas. Y lo que más me impactó de la obra fue esta invitación sensible a hacer memoria desde los sentidos y poder reflexionar desde ese lugar. Es un bajón, romper el hielo, perder la forma, quedar muy lejos, no hay posición que cure el tiempo, que arme sombras, que llene agujeros, pero... Creo que lo más interesante fue realizar la experiencia, poder encontrar que cómo esos sentidos iban activando y cómo era recorrer el espacio con otras miradas, cómo incentivar a que miradas extra cotidianas sucedieran en el continuum habitual. Creo que a nivel afectivo fue una experiencia inolvidable y porque en ese momento yo vivía en el barrio de Almagro y de esa forma también fue pensar otros sentidos de Almagro también. Poder profundizar sobre distintos aspectos de mi personalidad en relación a esos espacios en donde había que trabajar, poder pasarlos por mi propia experiencia y así compartir algo de mí con los otros en una propuesta general y colectiva. Tengo esa sensación amorosa de caminar la calle de a muchas personas juntas. Eso es algo que me conmueve siempre. Volver a mirar espacios que conocemos con otros ojos, con otras ganas, con otro interés, con otra intención y eso me parece conmovedor. ¿Esto es una marca? ¿Te lo dicen al abogado? Ah, este no es.
Sí. Mirá qué técnica que tiene. Ahí va. Muy bien. Muy bien. Ahí se ponen los guantes. Ahí viene preparadísimo. ¿Me viste el Ah, me gusta esta situación. Total. Haciendo un acto de vandalismo. Total, me encanta. ¿Es vandalismo o es la calle nuestra? Es samba. Las memorias se pueden trabajar desde el humor y entonces nosotros elegimos distintas maneras de poner en práctica memorias, incluso desde el recurso del humor. De todos los colores que quiere comprar, pañuelo, de todos los colores, para todos, pañuelo. Sí. Nunca me animo a preguntar, ¿pero qué es el amarillo? Tengo miedo. No tengo ni idea, mami. Pañuelo, ¿eh? Mami, no. Claro. ¿Por qué? ¿Y el naranja sabés qué es? No sé, algo de la iglesia, qué sé yo. Yo tengo que comer. ¿Cómo te digo, mujer? Mira, yo tengo que comer. Un pañuelo, no sé, no me preocupo, ¿viste? Yo le tengo que dar de comer a los pañuelos. ¿Ustedes qué son? ¿Verdes? ¿Todo verde? Todo verde, ¿no? Verde. Quédense tranquilo que los verdes salen más. Pero cada tanto algún celeste meto, ¿viste? Y le doy un vaso de Manaos para el pibe, un plato de comida. Yo tengo que laburar. ¿Aló, pañuelo? ¿Tiene pañuelo? Baratito los pañuelos. Maltrato animal, ¿eh? Maltrato animal, no al maltrato animal. ¿Aló, pañuelo? ¿Que vos sos verde? ¿Sabés que tengo algo para mostrarte vos? No, pará, tranquilo. Esto es nuevo, ¿eh? Recién traído de China, extraordinario. Yo no sé cómo funciona, es como la internet, ¿viste? O como la televisión, que anda, la prendés y anda. No sabés lo que es esto. Estos chinos inventan cada cosa. Mirá, este es el nuevo detector de machirulismo, señores. Al detector de machirulismo, ¿esto sabe qué? Este es el modelo discreto. No, porque después viene uno más grande que también hace sonido y todo, pero me lo pararon en la aduana. Próbalo, sin compromiso, mirá. ¿Vos querés probar uno también? Sí, me interesa. Mirá, ahí a donde está el botón donde dice on. Switch. Sí. Eso, ahí prende. Hey vecino, no te asustes de esta caravana. No es dolor ni lamento lo que a su paso gana. Hey vecina, no te alarmes por este nuestro cantar.
A mí siempre me llamó la atención cómo dialogábamos, o cómo dialoga la serie con la calle. Y en ese sentido, muchas veces nos tocó vivir situaciones con la gente que vive en la calle. Y que por ahí el día que uno hace el recorrido para ver cómo es la zona no están, y el día que vas a hacer la función hay alguien parando ahí. Bueno, una vez me tocó en Mujeres Construyen Memoria, recuerdo haber hecho un texto en una parada donde había 3 borrachos jóvenes, y uno de ellos se puso a actuar conmigo, o sea que hice el texto en los huecos que él me dejaba mientras él cantaba, con lo cual hicimos medio como una cosa hecha en el momento y sin planificación alguna, pero que la recuerdo con bastante intensidad. Una vez que hicimos una obra para el centenario de la Reforma Universitaria, donde partíamos del Paco Urondo, ¿sí?, del Centro Cultural Paco Urondo, hacia Casa Rosada. Y íbamos con el público en un formato de manifestación, con carteles, bombos, redoblantes, cánticos, etc. La cuestión que a metros de llegar a Casa Rosada nos frena la policía, nos dice que no podíamos avanzar, qué sé yo, empiezan las negociaciones. Le decimos que es una performance artística, una obra de teatro. Por fin, por suerte, terminan accediendo a que avancemos sobre la plaza, pero con la condición de que no hagamos sonar el bombo. Esta anécdota siempre me hizo pensar muchísimo en el poder simbólico que tienen algunos objetos, ¿no? En este caso, el bombo. Era invierno, o estaba comenzando el invierno, y empezó a llover. Había poca gente, de hecho creo que éramos como la misma cantidad de público que performers, o sea, no me recuerdo cuánto. Y se pone a llover y cantaba una canción de los Beatles, que para mí es muy importante, y yo recuerdo estar cantando, mirando como las luces, como caía el agua, y decía, estos momentos muy mágicos que estoy viviendo, y esto es increíble. Y recuerdo que cuando terminamos la canción hubo como un silencio y preguntamos a la gente, al público, si querían continuar o si querían que les devolviéramos el dinero y llegar hasta ahí y que volvieran otro día. Y todo el público, todas las personas dijeron no, continuamos. Y se volvió como una ceremonia increíble de ahí hasta el final, y para mí eso que vivimos, esas no sé cuántas, 12, 15 personas en ese momento, es único, fue único, para siempre. Me tocó acompañar, guiar en el recorrido a 2 familiares directas de desaparecidas que estaban recordadas en las baldosas por las que íbamos a pasar. Lo que recuerdo de la planificación y de cómo iba a ser el recorrido, que iba a durar alrededor de 2 horas y media y demás, bueno, lo que puedo decir es que duró la mitad del recorrido porque fue tan intenso que las baldosas que recorrimos, a la mitad del trayecto nos volvimos al lugar de partida. Lloran, recuerdan. En este lugar vivió, en este lugar fue secuestrado. ¿Qué significa haber vivido en un lugar? Un lugar en donde hay un objeto. ¿Puede una persona ser un lugar?
objetos. Un cuerpo muerto es un objeto. Un árbol es un objeto o un cuerpo. En las lecciones de biología de la primaria nos enseñaban que los seres vivos eran aquellos que nacían, crecían, se desarrollaban, se reproducían y morían. Y si no nos reproducimos, somos seres no vivos. O entonces no morimos y somos inmortales. Dios es un objeto. ¿Cuándo deja de ser un cuerpo un cuerpo? Toda la compañía tiene un nivel de creatividad y de amorosidad para llevar adelante esa acción, incluso sabiendo que muchas veces las acciones de relato implicaban un poco ponerse de costado del ego y de mostrarse, como habitualmente nos tiene acostumbrado las artes escénicas, para darle lugar a que el público tenga esa experiencia. Primeras imágenes de lo que pasó aquí en Humahuaca 3960. Esto es Humahuaca entre Medrano y Salguero. No sé si está viendo las primeras imágenes del lugar. Bueno, vamos a ampliar la información que dimos primero en C5N. Creo que estoy para una puerta del edificio, sigan sumándose patrulleros de la comisaría novena. En instantes vamos a tener imágenes en vivo con nuestra compañía musical de la comunidad aquí, haciendo el Vamos a hacer una lectura colectiva. ¿Alguien quiere leer? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Humahuaca 3960, 8 de febrero de 2018. Graciela Molina Fernández fue asesinada por su ex marido Walter Gómez. En el padial de este edificio se cometió un femicidio.
Según datos de la Casa del Encuentro, en el periodo 2008-2017, más del 62% de las víctimas de femicidio fueron asesinadas por parejas o exparejas. Y en más de la mitad de los casos, el lugar del hecho fue la propia vivienda de la víctima. Graciela tenía 54 años. De 51 a 65 años en la tercera franja etaria más común entre víctimas de femicidios. La primera franja es la que abarca de 31 a 50 años. La segunda es de 19 a 30. El femicida tenía 73 al momento de cometer el femicidio. Integra la quinta franja etaria más común entre femicidas. La primera, al igual que en el caso de las víctimas, es la que va de 31 a 50 años. 1 de cada 4 femicidios fue cometido con armas de fuego, siendo esta la modalidad más frecuente. Graciela fue degollada. Es la sexta modalidad más repetida. El femicida se entregó a la policía. Me mandé una macana, dijo al presentarse en el departamento central. Graciela había denunciado a su ex por violencia y amenazas. Le dieron un botón antipánico. Entre bullicio sola, gusanos me esperan, seré su alimento. Callada y sola, entre bullicio sola, gusanos me esperan, seré su alimento. Mi parte más hermosa será perfume de magnolia, callada y sola, sola. De la experiencia que tuve en la residencia de Relato Situado, me quedo con la idea de que parte de la propuesta tiene que ver con una posible aproximación a un espacio específico en el cual se intenta captar, escuchar, percibir ciertos detalles, digamos, ciertas sensibilidades que ya están presentes en ese lugar en particular y que encubren narrativas, relatos, poéticas del afuera y que tienen por detrás personas, colectivos, sujetos, historias. Entonces, en particular, creo que la residencia es un espacio para perderse, para evitar la deriva, para poder encontrar esos detalles, esos tesoros y colectivamente encontrar maneras artísticas con las cuales poder compartirlo y ponerlas en valor. Me dicen loco. Y también fresco. Porque era amigo inseparable de otro al que le decíamos Batata. Me gusta la música y el fútbol.
Soy peronista y de raza. Me acuerdo que el Batata, cuando íbamos a la cancha, porque me gusta ir a la cancha, cuando íbamos a la cancha de Racing, el Batata me decía, dale loco, hacele el personaje, así nos dejan entrar gratis. Yo hacía un OPA, me salía bastante bien, tipo, babeaba, nada, estaban bastante gratis, cosas de chico. Una noche de abril, estábamos con Bigote, un compañero, allá. Esperando a un compañero que nunca llegó a la cita. Cayó una patota de civil y nos levantaron. Bigote les dijo que yo era un OPA, que andaba deambulando por el barrio maniando cigarrillos. Y yo actué 2 días y 2 noches seguidas, sin parar. Después, 2 años después, yo estaba... ¿Quién soy? Soy la voz de otro, los recuerdos de otro, los gestos, las palabras, los silencios. Me gusta esta esquina, me hace sentir bien. Bien allá. Y los árboles no son las mismas. Nosotros tampoco. Nosotros estamos. Si yo hago así, algo cambia. Si yo me paro acá, ¿quién soy? Soy el mismo. ¿Quién soy? Soy un actor. Soy un actor. Soy un actor que actúa un militante que usó la actuación para no morir. ¿Y yo para qué actúo? También me parece importante el carácter autogestivo del proyecto, porque si bien hemos ido a muchos lugares donde nos han invitado desde diversos espacios, siempre hemos tenido la posibilidad de decidir si ir, si no ir y desde qué lugares. Y eso nos ha mantenido en una situación de respeto por el trabajo desde lo estético y desde lo político. Soy la morocha argentina, la que no siente pesares y alegre pasa la vida con sus cantares. Soy la gentil compañera del noble gaucho porteño, la que conserva el cariño para su propio dueño. ¡Dueño! ¡Pa! ¡Pa! ¡Dueño! Para su propio dueño. Yo la cantaba esta canción. La cantaba hace 5 años atrás. Y nunca había caído en la cuenta de que hice para su propio dueño. Bueno,
el compositor, no contento con esto, hizo una versión del tango para intérprete masculino, porque le fue muy bien en Europa. Y tuve que cambiar la letra porque no funcionaba. Lo cambió por Tengo una morocha. Tengo. Ah, muy bien. Lo simplificó. Nosotras hicimos una adaptación. No sé si tienen ganas de escucharla. Y dice así. Yo soy la morocha, la más combativa, la más relegada de esta población. Soy la que al paisano que dice guasadas, brinda fosforón. Soy la morocha argentina, la que siente pesares y que deja su vida por sus ideales. Soy la gentil compañera del colectivo Ni Una Menos, la que conserva el cariño para su propio sueño. Yo soy la morocha de mirada consciente, la que en su cuerpo siente discriminación. Soy la que al criollito machirulo ardiente le baja los dientes con un sopapón. Soy la morocha argentina, la que siente pesares y que deja su vida por sus ideales. Soy la gentil compañera del colectivo Ni Una Menos, la que conserva el cariño para su propio sueño. En particular, participar en Mujeres Construyen Memoria me permitió poder trasladar esa reflexión crítica sobre las violencias y las construcciones de género a la hora de escuchar y de elegir canciones para mi repertorio. El recorrido tenía diferentes postas en las que conocíamos historias de mujeres silenciadas, de mujeres asesinadas, y esta otra dimensión que eran nuestros cuerpos en ese espacio, se iba plegando a todos esos recorridos. Sentir ese terror que nos emanan a las mujeres, las calles un poco desérticas, un poco abandonadas de la ciudad, los días a la noche, que había como algo que se volvía peligroso todo el tiempo, que me permitía registrar en el cuerpo esa especie de latencia. Me acuerdo particularmente de esa vez porque fue un recorrido al que fui con alumnas de mi taller de dirección teatral, y para muchas de ellas fue ese día el primer contacto con un tipo de experiencia teatral vinculada a la performance o incluso al artivismo, y que produjo un impacto muy grande que nos permitió trabajar durante muchas clases pensando sobre el hecho escénico, qué significa ser creadores de hechos escénicos o performáticos. Gracias a Relato Situado yo me pude licenciar, soy licenciada en Gestión del Arte y la Cultura en la Universidad de 3 de Febrero, y gracias a Relato Situado pude terminar mi tesis, ya que hice una práctica preprofesional en relación a haber participado y estar adentro del proyecto. Así que por siempre y eternamente agradecida.
que logró Relatos Situados fue una revinculación radical con el espacio, con los cuerpos que nos fueron sustituidos de la historia, con sus historias, su peso específico. Relato Situado fue y todavía es un acto de justicia que nos obliga a recordar y a tener presente, pese a las 4 décadas de historia que ahora las tenemos para siempre agolpadas en el cuerpo cada vez que entremos en contacto simplemente con una calle. Eso se agradece siempre. Una gran experiencia, Relato Situado. Buenas, yo soy Juan, de El Relato Situado, todavía inédito, de Meridiano Quinto en la ciudad de La Plata. Y estaba pensando qué decir sobre cómo fue la experiencia y tratando de, no sé, recordar cosas. Creo que lo más interesante que encuentro es como en la metodología de creación, como que todo lo que estaba pasando era evidentemente surgido de ahí,
que estaba pasando ahí en vivo, en la conversación, en caminar la calle y en lo que a cada cual se le iba ocurriendo. Y se podía ver el proceso entrelazarse, ir apareciendo algo y cómo le fuimos dando forma en el encuentro de personas que venían de palos medio distintos. Y eso estuvo re bueno. Fue como habilitar solamente un espacio donde nos encontramos y estuvo muy bueno.